Bienvenido a la hora de la 1. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, estábamos teniendo esta conversación ahora sobre la reforma de la Constitución. ¿Ha llegado el momento de afrontarla? Y claro, decíamos, lo primero es ponerse de acuerdo en qué. Lo que pasa es que yo creo, yo evitaría con esto lanzar fuegos artificiales, que creo que han sido un poco, me parece, ornamentos del Congreso del Partido Socialista. No sé si tiene mucho sentido cada Congreso prometer las mismas cosas que luego cuando se pueden hacer no se hacen. No hace falta. Nosotros registramos una ley para limitar la inviolabilidad del monarca en el Congreso que fue vetada. Y fue vetada también con la participación del Partido Socialista. Y no la presentamos porque creyéramos que era importante abrir de repente como entero el melón de la reforma constitucional. Nos parecía que había que hacer una reforma legal muy concreta. Tiene sentido que el jefe del Estado sea inviolable cuando actúa como jefe del Estado, pero cuando actúa como particular, por ejemplo, posiblemente cobrando comisiones ilegales, pues ahí no tenía sentido. ¿Entienden que esto se puede hacer sin modificar la Constitución? Claro, y registramos una ley para que lo pudiéramos discutir y el Partido Socialista se opuso. Yo no sé cuántas veces más el Partido Socialista en sus congresos va a proponer exactamente las mismas cosas. Le vi proponer que iban a derogar la ley Mordaza y la reforma laboral. Si eso no es que lo propongan ahora, es que lo pactaron para alcanzar la investidura, han tenido 2 años de legislatura y todavía no se ha hecho. O sea, que no le da credibilidad ese anuncio del presidente de abrir ese melón. Con el Gobierno me he acostumbrado a darle más credibilidad a las cosas cuando llegan al Congreso de los Diputados o cuando llegan al Boletín Oficial del Estado, que no, digamos, cuando se anuncian en operaciones que tengo que decir con respeto que son más bien de fuegos artificiales, en mi opinión. Las declaraciones de Otegi, también hemos estado un rato charlando de eso, ¿le parecen un paso importante, como dicen muchos? ¿Se quedan cortas porque no hay esa condena que todo el mundo espera, ¿no?, de la izquierda abertzale de la violencia? Bueno, yo creo que llegan tarde, pero creo que son decisivas. Creo que son un paso muy importante y creo que hay que reconocer los pasos cuando se producen. Llevamos mucho tiempo diciendo que esos pasos se tenían que dar. Bueno, pues cuando se dan hay que reconocerlos. Me parece que contribuye a cerrar definitivamente, faltan más cosas, pero contribuye a cerrar un ciclo político y un ciclo de violencia en la política española y en la política vasca, y me parece que marcan un compromiso claro de reconocimiento con las víctimas y de apuesta por vías exclusivamente democráticas. Y yo eso lo valoro. Me parece que son un paso muy importante y me parece que hay que saludarlas. Y creo que hoy hay que acordarse de quienes dieron pasos para que eso fuera posible. Al expresidente Rodríguez Zapatero le cayeron chuzos de punta por abrir un camino de negociación y de diálogo que luego ha dado sus frutos. Y muchos pronosticaron el apocalipsis, la ruptura de España, el fin de la democracia española. Bien, nada de eso sucedió y hoy, 10 años después, se contribuye y estamos mucho más cerca de cerrar definitivamente un ciclo que ha dejado mucho sufrimiento. A mí me parecen unas declaraciones muy a valorar y que van claramente en el buen camino. Pero entiendo que para llegar a ese punto que usted dice falta esa condena, ¿no?, definitiva de todo lo que ha pasado. Bueno, ¿Hay que seguir exigiéndolo eso o ya es suficiente? A mí me parece me parece bien que se siga exigiendo y que todo el mundo tenga como estándares, digamos, ¿no?, como morales o éticos elevados, pero creo que es muy importante observar el recorrido. Yo ayer lo que escuché es una apuesta inequívoca por las vías exclusivamente democráticas y un reconocimiento del dolor de las víctimas. Y a mí me gustó escuchar eso. A mí me pareció que es una buena noticia escuchar eso y que claramente están en la senda de la normalización política en el País Vasco. Entonces, me parece que es un buen camino. No digo que el camino se haya terminado. Una sociedad que ha vivido con violencia durante mucho tiempo, pues no sale de eso por una rueda de prensa ni por 5. Es un camino seguramente muy largo, porque además ese camino no es un camino que hagan solo los dirigentes políticos, tiene que permear a toda la sociedad. Pero creo que la sociedad vasca está en el buen camino y creo que las declaraciones de ayer de la izquierda abertzale continúan caminando ese camino. Mañana conmemoraremos esa década, ¿no?, sin violencia. ¿Se ha hecho bien ese camino hasta el momento? ¿Cree que se ha hecho bien en la convivencia, en que cada uno quede en su sitio, ¿no?, porque las cosas fueron como fueron y no sé si los relatos están suficientemente establecidos? Y ahora escuchamos, por ejemplo, que muchos jóvenes desconocen gran parte de esa realidad. Jóvenes vascos, ya no digo del resto de España. Sí. Yo creo que si nos dicen hace 10 años o hace 12 años que hoy vamos a estar en esta situación, no nos lo habríamos creído, y que creo que eso es algo de lo que alegrarse. Ahora, estos procesos son muy lentos. No digo que sean el mismo proceso, pero acaba de salir una
es una novela. Una novela es un trabajo periodístico novelado, muy bien escrito, que se llama No digas nada, sobre la violencia política en el norte de Irlanda, en Irlanda del Norte, que muestra claramente, digamos, que ese proceso como de transitar a la convivencia normal y pacífica es un proceso muy lento, porque ha habido generaciones enteras que solo han conocido un escenario de violencia. Y entonces, creo que esos pasos se pueden dar más lentos. Para nuestros deseos se dan más lentos de lo que querríamos. Si levantamos un poco la mirada y miramos en perspectiva histórica, ¿dónde estábamos hace 15 años o hace 12 y dónde estamos ahora? Creo que las cosas están yendo bien. Eso no significa que no haya cosas que mejorar, eso no significa que no haya todavía encuentros que se tienen que producir, pero creo que sin hacer mucho ruido, incluso por debajo de las grandes declaraciones y de los comunicados, la sociedad civil, por ejemplo, encuentros entre víctimas, por ejemplo, encuentros entre gente que se arrepiente de participaciones que tuvo o de hechos que tuvo, me parece que está empezando a haber un proceso lento, silencioso, no muy ruidoso, pero fundamental de la sociedad vasca para reencontrarse consigo misma. Y a mí me parece que ese es un buen camino y que desde la política lo que tenemos que hacer es no contribuir a añadir más ruido, sino contribuir a ayudar a que ese camino se siga profundizando. Vamos con los presupuestos. ¿Están en conversaciones ya con el Gobierno? ¿Han hablado? Sí, pero el Gobierno todavía no tiene nuestro voto, todavía no tiene nuestro sí. Este Gobierno, y yo lo entiendo porque creo que es un síndrome que se extiende cuando la gente está en Moncloa, tiene que acostumbrarse que no tiene mayoría absoluta. Y cuando un gobierno no tiene mayoría absoluta, la receta es muy sencilla. Tiene que hablar mucho, tiene que negociar y tiene que escuchar. ¿Qué les falta ahora mismo? Bueno, hemos desarrollado, que para nosotros es importantísimo, en estos presupuestos generales del Estado ya va la primera partida para el proyecto piloto de reducción de la jornada laboral. Nosotros lo negociamos con el Gobierno y en estos presupuestos no va el conjunto de la partida, va para el primer año, pero el proyecto ya va en marcha, es decir, para inicios del año que viene el proyecto está en marcha. Eso es que habrá ayudas, ¿no?, para las empresas que apliquen lo de la... por decirlo de una manera, la jornada la semana de 4 días. Hay ayudas a la I+D de empresas que quieran introducir innovaciones tecnológicas o reorganización de sus procesos laborales con una ayuda pública para hacerlo, ayudas públicas como se dan permanentemente a la I+D+I, muchas de ellas no siempre ejecutadas, para que a cambio se reduzca la jornada laboral a 32 horas o 4 días sin reducción de salario. Nosotros creo que lo propusimos, abrimos un verdadero debate en España que ha trascendido más allá de nuestras fronteras, mucha gente dijo que esto era imposible, bien, las empresas que quieran, a inicios del año que viene, esto ya va en los presupuestos, ya está de hecho en el borrador que el Gobierno ha entregado al Congreso de los Diputados. Las empresas que quieran... Pero es partida pequeña todavía, ¿no? Bueno, porque lo que nosotros planteamos es una partida de 50 millones para 4 años y ahora comenzamos con el primer año. Pero vamos a empezar a probar con algunas empresas que con una ayuda para la innovación puedan practicar cómo la reducción de jornada aumenta la productividad, mejora la salud de los trabajadores y, por tanto, mejora también las cuentas de la empresa. Y luego al Gobierno le hemos puesto encima de la mesa 3 o 4 exigencias que para nosotros son fundamentales. El Gobierno tiene que volcarse con multiplicar el número de psicólogos en la sanidad pública. No basta con los anuncios, ni basta con que todo el mundo... Hay un plan que ha anunciado el presidente de 100 millones de euros. Sí, pero esos son 50 céntimos de euro por español. Y con eso no tenemos ni para empezar. Está bien, se ha creado, creo, un teléfono de ayuda... De ayuda a las personas o a los familiares con tendencias suicidas. Sí, con voluntad de suicidarse o con tendencias de quitarse la vida. Yo me alegro. Son las primeras medidas que el Gobierno toma. Me parece que también se pone en marcha una campaña de sensibilización. Está bien que se ponga encima de la mesa, pero hay que decirlo claramente. Si tenemos un compromiso serio como país para frenar la pandemia silenciosa de la salud mental, de mucha gente a la que no puede más, que le duele la vida cotidiana, eso cuesta dinero. Y esto es muy sencillo, es como hicimos con muchas otras cosas. Cuando España decidió que se quería poner a la cabeza en Europa pues del trasplante de órganos y de la donación de órganos, pusimos muchos recursos y lo hicimos, y hoy somos punteros. Cuando decidimos que teníamos un problema nacional gravísimo con los accidentes en carretera, nos pusimos en marcha contra la mortalidad en carretera y lo redujimos considerablemente. Lo que estamos diciendo es que ahora hay que hacerlo igual para la sanidad pública y eso es multiplicar por 3 el número de psicólogos para estar en la media europea. En Europa tienen 18 por cada 100.000, aquí tenemos 6 por cada 100.000 habitantes y eso significa que la gente con dinero puede ir a la consulta pagando 80 euros a la semana si lo necesita y la gente sin dinero no puede porque te dan cita de aquí a 3 meses y luego te la renuevan para 2 meses siguientes y a lo mejor te cambian el especialista. Nosotros queremos que eso vaya en los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando con el Gobierno y esperamos poder convencerle. ¿Ve disponibilidad? Vemos buenas palabras. Ya con el anuncio inicial se dan por... Pues mire, vemos buenas palabras.
Pero... Porque eso, ¿tienen calculado cuánto dinero podría ser? De esos 100 millones para ese plan de salud mental, ¿cuánto podría ser? En realidad hay que dedicar ponen? un 10% del presupuesto de sanidad, del presupuesto nacional de sanidad, hay que dedicarlo, volcarlo a la salud mental. Yo veo buenas palabras, pero el presupuesto es el momento en el que las buenas palabras llevan cifras. Y por tanto en los presupuestos las buenas palabras se valoran por las cifras que llevan asociadas. Bueno, eso, junto con medidas, digamos, de industrialización verde y de lucha contra el cambio climático, son nuestras reivindicaciones, nuestras exigencias con el Gobierno. Si las escucha, votaremos a favor, y si no, pues nosotros... Entonces, para las enmiendas a la totalidad, de momento, estarían... No, dudo que presenten, ¿no? No le vamos a presentar los presupuestos. Yo tengo que reconocer margen para la negociación. Que son un esfuerzo para hacer una salida más justa de la crisis. A nosotros nos parece que falta subirle el volumen en algunas partes absolutamente esenciales, como lo que decía de salud mental, como lucha contra el cambio climático, más medidas de protección a la gente más vulnerable, porque se viene un invierno duro. Este invierno va a ser duro y hay mucha gente que puede estar pensando que no sabe cómo lo va a pasar. Nos parece que hay cosas en las que estos presupuestos son mejorables y le pedimos al Gobierno pues una cosa muy sencilla, que se deje ayudar, que nos deje que mejoremos estos presupuestos. Y bueno, estamos hablando, pues yo espero conseguirlo. Hay margen de negociación, por lo tanto. Bueno, hoy usted va a presentar en el Congreso esa proposición de ley integral del cannabis, que regularía el uso profesional, medicinal, recreativo del cannabis. ¿Cómo hacerlo para que eso no se convierta después en un problema de salud pública, siendo conscientes de la realidad que es el consumo de cannabis? Claro. En España es un país puntero en el consumo de cannabis. Es uno de los países donde más se consume en toda Europa. Y eso hoy está regulado, pero no está regulado por el Estado, está regulado por las mafias. Lo que queremos es que España desarrolle una ley a la vanguardia en nuestro entorno europeo que se parezca mucho a leyes que ya tienen el Estado de California, el Estado de Colorado o Canadá. No entendemos que sus ciudadanos sean más maduros o más capaces que los ciudadanos españoles. ¿Todo esto para qué? En primer lugar, por una cuestión de salud. Queremos poder regularlo, queremos poder etiquetarlo, queremos poder hacer campañas de información, queremos que solo se pueda vender a los mayores de edad y queremos que solo pueda hacer en establecimientos regulados. Creo que protege más la regulación pública que el mercado negro. Hoy, si no somos hipócritas, todo el que quiera conseguir cannabis en España lo puede conseguir hoy mismo, en la misma tarde en la que lo desee, todo el que quiera. Lo que pasa es que lo hace sin regulación, sin información, sin control de calidad, sin ninguna protección de las autoridades. Bueno, pues queremos que eso esté regulado. ¿Eso porque el abuso del cannabis sea bueno? No, como no es bueno el abuso del alcohol o como no es bueno el abuso del tabaco. ¿Y qué hemos decidido? Hemos decidido regularlo, acotarlo, ponerle impuestos para que generen recursos. Además, son muy elevados, ¿no? El 35%. El mismo que el tabaco. Queremos ponerle un impuesto especial del 35%, el mismo que tiene el tabaco, para que el 60% de lo recaudado, esos son aproximadamente 3.300 millones de euros al año, vayan para la sanidad pública. Yo no entiendo que alguien prefiera que esos recursos estén yendo para las mafias que para la sanidad. De todos modos, alguien que le escuche le dirá, bueno, no, si yo lo que no quiero es que haya esas mafias, luchemos contra las mafias y no facilitemos. Puede entender que se está facilitando el acceso. Lo que pasa es que el camino de la prohibición... O sea, desde el mismo punto, desde aceptar esa hipocresía, y yo se lo puede entiendo. decir lo mismo. Digo, oiga, pelee usted contra las mafias. Y yo se lo entiendo. Es lo que llevamos haciendo muchos años con la prohibición y el consumo no ha dejado de subir. Y los delitos relacionados con el pequeño menudeo no han dejado de subir. En España, la prohibición no ha hecho que se consuma menos. De hecho, es que por esto digo que en esto es importante no ser hipócritas. En España la prohibición no ha hecho que se consuma menos, ha hecho que se consuma más, pero en el mercado negro. Tenemos un gran ejemplo histórico, lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos. La ley seca le entregó el consumo de alcohol, la regulación del alcohol, el transporte, la comercialización a las mafias. Y Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás. Creo que en esto es evidente que hay más protección si hay regulación pública que si hay regulación de las mafias. Y, por tanto, por una razón de salud, por una razón económica, porque hay muchos empleos que tienen que salir a la luz y que en lugar de estar en el mercado negro es mejor que estén cotizando a la Seguridad Social. Y por una razón de ruptura también con la hipocresía, pues creemos que es el momento de avanzar, como ha avanzado Canadá,
o cómo ha avanzado California. Llega hoy al Congreso de los Diputados. No tiene posibilidades ahora mismo de... El Partido Socialista fructifique. todavía no nos ha comunicado el resultado de su voto y me consta que hay discusiones, hay grupos muy diferentes, fíjese usted, incluso hasta Ciudadanos. No, Ciudadanos ha presentado ya una ley... Que ha dicho que estaría de acuerdo. Hay quienes están a favor del uso medicinal, terapéutico y de investigación. Hay quienes contemplamos ese, más también el de autocultivo, el de autoproducción y el recreativo. Bueno, yo les pido que pase a trámite, que estemos a la altura, pues en realidad, como ha hecho España en muchas ocasiones. Y es que creo que el ciclo del progreso social en España siempre es igual. Se propone una idea, alguien pone el grito en el cielo y dice que va a ser un desastre, después esa idea se va abriendo camino, después se legisla y después ese derecho lo acaban usando incluso aquellos que se oponían. Pues en este caso le pedimos al Partido Socialista, bueno, pues que demuestre ese compromiso con el avance, ¿no?, social en España, que la admita a trámite, que la discutamos, que la mejoremos en el trabajo parlamentario y que sea ley en nuestro país para a mí me gusta siempre que intentemos romper esa especie como de, a veces pienso, como complejo histórico por la cual vemos cosas en otros países y las aplaudimos, pero parece que siempre tenemos que llegar después. Bueno, pues antes de tener lo que aplaudir cuando llega a otros sitios, quiero que lo desarrollemos de forma valiente y responsable aquí. Prefiero la regulación de las instituciones a la regulación de las mafias. Bueno, vamos a hablar un poco del futuro. ¿Está Más País? ¿Cómo ve Más País ese proyecto que varios espacios políticos están hablando alrededor de Yolanda Díaz? Pues le tengo que decir que no entiendo muy bien de dónde han salido estas prisas como por agotar la legislatura. Quedan más de 2 años y medio y no entiendo que diferentes sectores del gobierno se embarquen en un conjunto como de especulaciones, todas muy respetables, sobre lo que va a pasar en 2 años y medio. Y aquí noto de forma nítida pues un cierto divorcio, otra vez un distanciamiento entre las preocupaciones de la calle y las preocupaciones de las discusiones entre políticos. A mí en la calle no me preguntan por cómo van a ser las fórmulas, las coaliciones o las alianzas para dentro de 2 años y medio. La gente se está preguntando por la subida histórica de la luz, por el más del 40% de paro juvenil o porque no hay psicólogos en la sanidad pública. Entonces creo que es muy importante pues que atendamos a aquello para lo que nos pagan. Quedan 2 años. O sea, que de momento ni lo han observado desde Más País. Bueno, yo claro que escucho todas las especulaciones, pero creo que hay un tiempo para las elecciones y un tiempo para gobernar. En los últimos años en España hemos abusado mucho del tiempo para las elecciones. Parece que nos hemos pasado todo el rato discutiendo sobre nosotros mismos. Yo es que creo que ahora estamos en un tiempo para gobernar. Y al gobierno lo que le pido es que gobierne y que le dedique más atención a bajar la factura de la luz, o a enfrentar el paro juvenil, o a enfrentar la pandemia de salud mental, que a las especulaciones sobre qué va a pasar dentro de 2 años y medio. No son cosas incompatibles, ¿no? Que los espacios políticos se organicen mientras gobiernan. Por eso, ¿usted ha hablado con Yolanda Díaz de esto? ¿Han tenido conversaciones? Pues mire, le tengo que decir, hablo con frecuencia con Yolanda, tengo buena opinión de Yolanda, la tenía antes y la tengo ahora en su trabajo como ministra. Me parece que está haciendo un buen trabajo como ministra de Trabajo y tenemos contacto frecuente para cuestiones que tienen que ver pues, con la labor parlamentaria. ¿Del futuro no han hablado? Del futuro de lo que haga el gobierno sí que hablamos. No, del espacio político a la izquierda del PSOE, que es como se puede denominar. Eso es lo que denominó Sánchez, que reparte posiciones ahora y dice a quién le toca estar en cada sitio. No, nosotros creemos que este es un tiempo de gobernar y estamos a que el gobierno gobierne mejor. Creo que cuando la gente escucha las propuestas de Más País, escucha que estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida de la gente. Y cuando llegue el tiempo de elecciones, pues hablaremos de elecciones. Pero no dejemos... Se lo digo de otra forma más honesta, a nosotros no nos pagan para estar todo el rato especulando con las elecciones o con las fórmulas de los partidos. Nos pagan para que trabajemos y hagamos leyes que mejoren la vida de la gente. Y es que queda más de la mitad de la legislatura. Entonces aprovechémosla para mejorar la vida de la gente y el gobierno que esté tranquilo, que si gobierna bien y transforma para bien la vida de la gente, va a repetir. Hay mucha gente que ha interpretado que nos consta que Mónica García estará en un acto con Colau, con Yolanda Díaz, con la líder de Compromís también en Valencia, con Mónica Oltra. No significa nada eso. Significa un acto entre mujeres que van a debatir de política. Estuve yo el otro día justo con Joan Ribó, el alcalde de Valencia, y antes, el día anterior, había estado con Mónica Oltra y con Joan Baldoví. Significa que varias mujeres que comparten en general una forma de ver el mundo, pues se van a encontrar un acto para debatir de política y ya. O sea, que no, de momento ni se lo han planteado. Perdone que le insiste, pero no, usted sabe que todo el mundo se posiciona. Aquí se ha posicionado un montón de gente ya. De ministros, vicepresidentas de la Generalitat Valenciana, todo el mundo se ha posicionado y parece que hay como una ola, ¿no?, para allá. Creo que está más en las discusiones de los políticos y en los platós que en las discusiones de la gente. Yo, cuando
quedo con amigos que no se dedican a esto, la gente no me habla de eso, la gente me habla de la luz. Y por tanto me parece muy importante que no invirtamos las prioridades. Eso no significa no afrontar las cuestiones, pero cada cosa cuando llegue su tiempo. Y ahora es el tiempo de gobernar. ¿Para qué queríamos un gobierno progresista? ¿Para que se pase el tiempo hablando de cómo habrá otro? No, hombre, para que transforme la vida de la gente, para hacerla mejor, más tranquila, más segura. Hay gente que se plantea si va a poder poner o no va a poder poner la calefacción en este invierno. A mí me gustaría escuchar al gobierno hablar más de eso, o hablar más de cómo enfrentar el paro juvenil, que es la clave después para sostener las pensiones, o hablar de cómo enfrentar la crisis climática, que estar hablando como de cábalas, especulaciones. De eso ya hemos tenido mucho, yo creo. Bueno, señor Rejón, acabamos todas las entrevistas con imágenes que emitía Televisión Española el día que usted nació. El día que usted nació, el 14 de diciembre de 1983. Y nos encontramos con otro Íñigo, José María Íñigo. En esta ocasión sin su bigote, además. El periodista se encargaba de presentar Estudio Abierto, que es un espacio que combinaba entrevistas y actuaciones. También ese mismo día los espectadores se empapaban de conocimientos con 321 Contacto, que era un programa de divulgación científica con jovencísimos presentadores. Y también Pepe Navarro ese día conducía La Tarde. En ese día concreto estaban Ana Belén y Víctor Manuel con la famosa Muralla, interpretando a la Muralla. Primero cantan. Eso pasaba en Televisión Española el día que nació. La Muralla sonaba en mi casa permanentemente. Le iba a decir que no me acuerdo, pero no me podía acordar porque estaba naciendo prácticamente. Mientras emitía esto yo estaba naciendo, pero da impresión verlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a seguir...